La mansión de los Moreira era un símbolo de opulencia y poder. Se alzaba imponente en medio de jardines perfectamente cuidados, con fuentes de mármol y estatuas clásicas esparcidas por los terrenos. Los corredores de la mansión eran amplios y silenciosos, adornados con alfombras persas y candelabros de cristal. El aire siempre tenía un leve olor a cera para pulir, un indicativo de que la limpieza allí era constante y meticulosa. María, la joven empleada, se movía casi como un fantasma por los espacios. Su uniforme sencillo contrastaba fuertemente con la riqueza que la rodeaba. Ella era una presencia constante, pero rara vez notada. Su rutina comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después del atardecer. Cada uno de sus movimientos era silencioso, cada tarea realizada con precisión. El señor Roberto Moreira, el patriarca de la familia, era un hombre de mediana edad con un aire de arrogancia inquebrantable. Su mirada penetrante parecía siempre juzgar, siempre despectiva. Era conocido por su temperamento difícil y sus exigencias imposibles. Para él, María no era más que una pieza desechable en su gran máquina de poder y estatus. «María, siempre estás tan lenta. Parece que no puedes hacer nada bien». La voz cortante del señor Roberto resonó en el comedor, donde se preparaba para una nueva reunión de negocios. María, con un nudo en la garganta, continuó con su trabajo, evitando mirarlo directamente. La humillación era una constante en su vida. Cada día traía una nueva crítica, un nuevo insulto. Pero María tenía una resiliencia interna que la mantenía firme. Sabía que debía soportar. Tenía sus razones para estar allí, razones que nadie conocía. Sin embargo, no estaba sola en su lucha. Luisa, otra empleada, era una presencia reconfortante. Las dos se habían convertido en amigas, compartiendo confidencias y pequeños momentos de alivio entre las tareas agotadoras. Luisa era mayor y experimentada, y su sabiduría muchas veces ayudaba a María a soportar los peores días. Mientras tanto, Pedro, el hijo de los Moreira, observaba todo con una mirada crítica. A diferencia de su padre, trataba a María con amabilidad. Había algo en sus ojos que María reconocía, una comprensión silenciosa, quizás una empatía que él no podía expresar abiertamente. El ambiente de la mansión era una mezcla constante de lujo y tensión. Cada detalle reflejaba la riqueza de la familia, pero también había una frialdad en los ojos del señor Roberto, una indiferencia en la señora Clara, que solo aumentaba la presión sobre todos allí. Clara, aunque no era directamente cruel, no hacía nada para aliviar la situación de María, prefiriendo mantenerse distante e indiferente. Las noches eran especialmente difíciles para María. Era cuando la casa estaba más tranquila y los pensamientos se volvían más altos. Se preguntaba cuánto tiempo podría soportar las humillaciones diarias, pero siempre recordaba su objetivo final. Tenía que mantenerse firme, por más difícil que fuera. La historia de María y la mansión de los Moreira apenas comenzaba a desenrollarse. Cada día traía un nuevo desafío, cada insulto una nueva herida, pero María sabía que se estaba acercando a un momento crucial. Algo grande estaba por venir, algo que cambiaría todo. La tensión seguía creciendo, y María se preparaba silenciosamente para lo que sabía que venía. La verdad siempre encuentra una forma de aparecer, incluso en los lugares más improbables, y María estaba decidida a revelar esa verdad, sin importar el costo. La rutina en la mansión de los Moreira seguía un ritmo casi militar. Cada empleado tenía su papel definido, y las expectativas eran altísimas. Cualquier desvío era prontamente corregido por la mirada severa del señor Roberto o por la indiferencia calculada de la señora Clara. María pasaba la mayor parte de su tiempo en la cocina y en los dormitorios, encargándose de la limpieza y la organización. Luisa,
que trabajaba en la mansión desde hacía más de 10 años, era responsable de la lavandería y de ayudar en la cocina. La amistad entre las dos mujeres era una isla de paz en un mar de tensión. Luisa era una mujer de mediana edad, con ojos cansados, pero con una sonrisa cálida. Conocía los secretos de la mansión y había aprendido a navegar por las intrigas de la familia. Su apoyo era crucial para María, que a menudo se sentía perdida e aislada. Las dos compartían confidencias durante los breves intervalos de descanso, conversaciones susurradas que ayudaban a María a mantener la cordura. Pedro, el hijo de los Moreira, tenía poco más de 20 años. Estaba terminando sus estudios de Derecho y pasaba mucho tiempo fuera, pero cuando estaba en casa, se aseguraba de tratar a todos con respeto. Pedro era un joven inteligente y sensible, cualidades que lo diferenciaban claramente de su padre. Él y María intercambiaban miradas de comprensión mutua, y sus conversaciones ocasionales siempre eran amables y alentadoras. El señor Roberto, por otro lado, era la personificación de la arrogancia. Controlaba todo y a todos con mano de hierro, esperando obediencia absoluta. Su temperamento explosivo era bien conocido, y muchos empleados evitaban al máximo cruzarse en su camino. Para él, María era una presencia invisible, una empleada que existía únicamente para servir y que nunca debía cuestionar sus órdenes. La señora Clara, aunque no era abiertamente cruel, mantenía una distancia fría de los empleados. Era una mujer elegante, siempre impecablemente vestida, con una postura rígida que denunciaba su crianza en un entorno de alta sociedad. Clara rara vez se involucraba en los asuntos domésticos, prefiriendo dedicarse a eventos sociales y causas benéficas que reforzaban el estatus de la familia. Una mañana, mientras preparaba el desayuno en la cocina, María sintió una presencia detrás de ella. Era Pedro, que había llegado temprano de la universidad. Él la saludó con una sonrisa y comenzó a preparar café para sí mismo. María se sorprendió con la informalidad de él. «¿Cómo estás, María?», preguntó Pedro, de manera casual. María dudó por un momento, no acostumbrada a ser tratada con tanta cordialidad por los miembros de la familia. «Estoy bien, gracias. ¿Y tú?». Pedro asintió, sus ojos mostrando una mezcla de cansancio y frustración. «Bien, dentro de lo posible. Estoy preocupado por la forma en que mi padre trata a ustedes. No es justo». María se sorprendió con la sinceridad de Pedro. Pocas personas se atrevían a cuestionar abiertamente al señor Roberto, y escuchar eso del hijo de él era inesperado. «Gracias, Pedro. Es difícil, pero tenemos que seguir adelante». Pedro suspiró. «Me gustaría poder hacer más, pero debes saber que no estás sola. Si necesitas algo, estoy aquí». Esas palabras significaban mucho para María. Saber que tenía un aliado en la casa, aunque fuera un apoyo moral, hacía toda la diferencia. Agradeció a Pedro y volvió al trabajo, más decidida que nunca a soportar las dificultades. Mientras tanto, Luisa observaba la interacción desde la distancia, con una mirada de aprobación en sus ojos. Sabía que la amabilidad de Pedro podría ser una bendición para María, y esperaba que eso marcara el comienzo de cambios positivos en la casa. La dinámica entre los personajes comenzaba a intensificarse. Cada uno tenía sus propios secretos y motivaciones, y la mansión de los Moreira se estaba convirtiendo en un caldero a punto de estallar. María continuaba desempeñando su papel con dedicación, sabiendo que cada día la acercaba más a su objetivo final. El señor Roberto, sin embargo, permanecía ajeno a cualquier cambio. Continuaba con sus exigencias y humillaciones, sin sospechar que la calma superficial estaba a punto de romperse. No sabía que María, la humilde empleada, guardaba un secreto que podría sacudir los cimientos de su vida. Cada día, María se volvía más determinada. La verdad que ella escondía era poderosa,
y el momento adecuado para revelarla se estaba acercando. La mansión de los Moreira jamás sería la misma después de que el secreto fuera revelado, y María estaba lista para enfrentar las consecuencias. La tensión en la mansión de los Moreira estaba a punto de alcanzar su punto máximo. Una noche, el señor Roberto organizó una cena importante para los socios de su empresa. El comedor estaba impecablemente decorado, con un candelabro de cristal colgando sobre la mesa larga y platos finamente dispuestos. María y los otros empleados trabajaban incansablemente para asegurarse de que todo estuviera perfecto. María estaba en la cocina, terminando de preparar los últimos platos, cuando el señor Roberto entró abruptamente. Su rostro estaba rojo de ira, y de inmediato comenzó a gritar órdenes, criticando cada detalle que veía. «María, ¿cómo puedes ser tan incompetente? ¿Qué te pasa?». La acusación resonó por el ambiente, y María sintió su rostro arder de vergüenza. Él continuó humillando a María frente a todos, llamándola inútil e incapaz. Los otros empleados miraban hacia abajo, impotentes para intervenir. Luisa, desde lejos, lanzaba miradas preocupadas, pero sabía que cualquier intento de defensa podría empeorar la situación. Pedro, que estaba presente en la cena, observaba la escena con creciente indignación. Quería intervenir, pero sabía que eso empeoraría la situación para María en ese momento. En lugar de eso, se levantó y salió discretamente de la sala, incapaz de soportar la injusticia. María, por su parte, se mantenía firme. Sabía que debía aguantar. Cada insulto reforzaba su determinación de no solo sobrevivir, sino también de exponer la verdad. Cuando el señor Roberto finalmente salió de la cocina, dejando una estela de tensión y humillación, María se permitió respirar nuevamente. Después de la cena, mientras los invitados se retiraban, Pedro encontró a María en la cocina. «¿Estás bien?», preguntó con su voz llena de preocupación. María sonrió a pesar del dolor. «Estoy bien, Pedro. Gracias por preocuparte». Pedro frunció el ceño, claramente insatisfecho. «Esto tiene que parar. Mi padre no puede seguir tratándote así». María sacudió la cabeza. «Lo sé, Pedro, pero confía en mí. Tengo un plan. Solo espera». Pedro parecía intrigado, pero no insistió más. Sabía que María era resiliente e inteligente, y algo en su voz le hizo creer que ella tenía todo bajo control. Esa noche, María permaneció despierta durante horas, reflexionando sobre lo que había ocurrido. Cada palabra cruel del señor Roberto resonaba en su mente, alimentando su deseo de justicia. Sabía que el momento de actuar se estaba acercando rápidamente. No podía permitir que la situación continuara como estaba. Al mismo tiempo, María sabía que debía ser cuidadosa. Tenía que elegir el momento adecuado para revelar su secreto, y cualquier paso en falso podría arruinarlo todo. Cada detalle debía ser planeado meticulosamente. La paciencia era crucial, y no podía dejarse llevar por la emoción. Al día siguiente, la rutina continuó, pero la tensión en el aire era palpable. El señor Roberto actuaba como si nada hubiera sucedido, con su arrogancia inquebrantable. La señora Clara, por su parte, estaba absorta en sus propios pensamientos, ajena al drama que se desarrollaba bajo su techo. María siguió con sus tareas, pero cada uno de sus movimientos era calculado, cada interacción una preparación para lo que estaba por venir. Sabía que necesitaba ganar la confianza de más personas en la casa, especialmente de Pedro, y si fuera posible, también de Clara. Con el paso de los días, María comenzó a notar pequeños cambios. Pedro estaba más atento y frecuentemente ofrecía ayuda y palabras de aliento. Luisa se convertía más en una aliada, ayudando a María a lidiar con las presiones del trabajo y ofreciendo consejos valiosos. La amistad entre María y Pedro
comenzó a crecer, y él se convertía en un confidente importante. María compartía más de sus planes con él, revelando gradualmente partes de su pasado y las razones que la llevaron a la mansión de los Moreira. Pedro se sorprendió al enterarse de que María era hija de un antiguo socio de su padre, traicionado y arruinado por Roberto. «Esto lo cambia todo», dijo Pedro, claramente afectado. «Necesitamos encontrar una manera de exponer esto». María asintió. «Necesitamos pruebas, y sé dónde encontrarlas. Solo necesito tu ayuda». Con Pedro ahora completamente de su lado, María se sintió más segura. Estaba más cerca que nunca de revelar la verdad y asegurarse de que el señor Roberto enfrentara las consecuencias de sus acciones. Cada paso que daba era uno más en dirección a la justicia, y nada la detendría. La mansión de los Moreira estaba a punto de ser sacudida hasta sus cimientos. El momento de la revelación se acercaba, y María estaba lista para enfrentar cualquier cosa para lograr su objetivo. María y Pedro pasaron las semanas siguientes trabajando discretamente juntos. María sabía que la oficina del señor Roberto guardaba los documentos que podrían probar las traiciones del pasado y su involucramiento en la ruina del padre de María. Necesitaban encontrar una manera de acceder a esa información sin levantar sospechas. La oportunidad surgió durante un viaje de negocios del señor Roberto. Estaría fuera por 3 días, lo que significaba que su oficina estaría vacía. La señora Clara, como de costumbre, estaba ocupada con sus eventos sociales y poco se preocupaba por lo que sucedía dentro de la casa. En la primera noche después de la partida de Roberto, María y Pedro se encontraron en la cocina. Pedro había conseguido una copia de la llave de la oficina de su padre. «Es ahora o nunca», dijo Pedro, entregándole la llave a María. Ella sintió una mezcla de nerviosismo y determinación. «Lo sé», respondió María, sosteniendo la llave firmemente. «Vamos a hacerlo». Esperaron hasta que la casa estuviera en silencio y todos los empleados se hubieran retirado a sus aposentos. Pedro se mantuvo alerta, listo para avisar a María si alguien aparecía. Ella entró sigilosamente en la oficina y comenzó a revisar los cajones y armarios. Cada carpeta que abría revelaba más sobre los negocios de Roberto, pero necesitaba algo más concreto, algo que vinculara directamente con el pasado de su familia. Finalmente, encontró una caja fuerte oculta detrás de un cuadro. María sabía la combinación. Era la fecha de nacimiento de Pedro, una información que él le había compartido. Dentro de la caja fuerte encontró una serie de documentos antiguos, incluidas correspondencias y contratos. Entre ellos, una carta que incriminaba directamente a Roberto en la traición que arruinó la vida de su padre. María sintió una ola de emociones mientras leía las palabras que confirmaban lo que siempre había sospechado. Rápidamente tomó fotos de los documentos con su teléfono, asegurándose de tener pruebas en caso de que algo saliera mal. Después de cerrar la caja fuerte y volver a poner todo en su lugar, María salió de la oficina y encontró a Pedro en el pasillo. «Lo logré», dijo ella mostrando las fotos en el teléfono. Pedro miró, visiblemente impresionado y preocupado al mismo tiempo. «Esto es suficiente para derribar a mi padre», dijo él, «pero debemos ser cuidadosos. No va a caer sin luchar». María sabía que Pedro tenía razón. Roberto era poderoso e implacable, pero ahora tenían las pruebas que necesitaban. Pasaron el resto de la noche discutiendo cómo presentar la información sin poner a María en peligro. Decidieron que Pedro haría el primer movimiento, utilizando su conocimiento jurídico para asegurar que las pruebas fueran llevadas a la justicia. En los días siguientes, Pedro comenzó a reunir apoyo entre sus colegas de la universidad y abogados de confianza. Estaba decidido a exponer la verdad sobre su padre, incluso sabiendo que esto podría destruir a su familia.
La lealtad de Pedro hacia María y la justicia era inquebrantable. Mientras tanto, en la mansión, las tensiones seguían aumentando. El señor Roberto regresó de su viaje sin sospechar nada, pero María sabía que el tiempo se estaba agotando. Necesitaba mantener la fachada de normalidad mientras Pedro terminaba los preparativos. Luisa, siempre perceptiva, notó el cambio en el comportamiento de María. En un raro momento de privacidad le preguntó: «María, ¿estás bien? Siento que algo está pasando». María confiaba en Luisa, pero sabía que involucrarla podría ponerla en peligro. «Estoy bien, Luisa. Solo tengo muchas cosas en la cabeza. Gracias por preocuparte». Luisa asintió, pero su mirada seguía preocupada. María se prometió a sí misma que, cuando todo esto terminara, encontraría una manera de recompensar a Luisa por su amistad y apoyo. Finalmente, llegó el día en que Pedro entregaría las pruebas a las autoridades. Le avisó a María que estuviera preparada para cualquier cosa. Sabían que la reacción de Roberto sería explosiva, pero estaban listos para enfrentar las consecuencias. Esa noche, mientras María estaba en la cocina, escuchó pasos apresurados en el pasillo. Era Pedro, con una expresión seria en el rostro. «María, están viniendo, necesitamos prepararnos». Antes de que pudiera responder, el señor Roberto entró furiosamente en la cocina, seguido por 2 policías. Su rostro estaba rojo de ira y confusión. «María, ¿qué hiciste?». María mantuvo la calma, sabiendo que la verdad finalmente estaba siendo revelada. «Hice lo que era correcto, señor Roberto. La verdad necesitaba salir a la luz». Los policías explicaron que Roberto estaba siendo investigado por fraude y otras actividades ilegales. Pedro estaba al lado de María, su apoyo inquebrantable. «Padre, es hora de enfrentar las consecuencias de tus acciones». La mansión de los Moreira, alguna vez un símbolo de poder y opulencia, ahora era el escenario de una caída dramática. María sintió una mezcla de alivio y tristeza mientras observaba a Roberto siendo llevado por los policías. Sabía que la lucha aún no había terminado, pero este era un paso crucial para la justicia que buscaba. Con Roberto fuera de escena, María y Pedro tendrían que enfrentar los desafíos que vendrían. Pero ahora, con la verdad de su lado, estaban listos para cualquier cosa. La noticia del arresto de Roberto Moreira se esparció rápidamente, sacudiendo las estructuras de la alta sociedad. Los periódicos locales y programas de televisión estaban llenos de reportajes sobre el escándalo. Clara, que hasta entonces se había mantenido distante de los acontecimientos domésticos, se vio obligada a enfrentar la nueva realidad. Clara estaba sentada en la sala de estar, con el rostro pálido y los ojos desorbitados, leyendo el encabezado del periódico. Empresario Roberto Moreira, arrestado por fraude y corrupción. La mansión, antes símbolo de prestigio, ahora parecía un lugar sombrío y desolado. Pedro estaba al lado de su madre, intentando consolarla. «Mamá, necesitamos ser fuertes». Sabía que esto sería difícil, pero la verdad tenía que salir a la luz. Clara miró a su hijo, con lágrimas en los ojos. «Pedro, ¿cómo pudiste hacer esto con tu padre? Y María, no puedo creer que ella...». Pedro tomó la mano de su madre, firme pero gentil. «Mamá, lo que papá hizo estuvo mal. Destruyó la vida de muchas personas, incluida la familia de María. Ella no tuvo más remedio que buscar justicia». María, que estaba afuera de la sala, escuchando la conversación, sintió una mezcla de tristeza y alivio. Sabía que esta era la parte más difícil, enfrentar el dolor y la desilusión de Clara. Respirando hondo, entró en la sala y se acercó a Clara. «Señora Clara, lamento mucho que las cosas hayan llegado a este punto, pero tenía que hacerse. Su esposo perjudicó a muchas personas, incluida mi familia. No podía seguir en silencio». Clara miró a María,
con el dolor y la rabia luchando en sus ojos. María, yo no sé qué pensar. Me siento traicionada, pero al mismo tiempo, si lo que dices es verdad, Roberto necesita enfrentar las consecuencias. Solo dame un tiempo para procesar todo esto. María asintió, respetando la petición de Clara. Sabía que sería un proceso lento, pero esperaba que, con el tiempo, Clara entendiera sus acciones. Con Roberto arrestado, la mansión de los Moreira estaba en un estado de limbo, y todos tendrían que adaptarse a las nuevas circunstancias. Mientras tanto, Pedro y María trabajaban juntos para garantizar que las pruebas contra Roberto fueran sólidas. Continuaban cooperando con las autoridades, proporcionando cualquier información adicional necesaria. Pedro, con su formación jurídica, fue fundamental para asegurar que el caso contra su padre fuera sólido e irrefutable. El ambiente en la mansión era tenso. Los empleados estaban inquietos, sin saber qué les depararía el futuro. Muchos temían perder sus empleos y la incertidumbre flotaba en el aire. María, ahora vista como una figura central en la revelación de los crímenes de Roberto, intentaba mantener una apariencia calma y confiada, incluso cuando sentía la presión de las circunstancias. Luisa, siempre la amiga leal, se acercó a María durante una pausa. María, ¿cómo estás manejando todo esto? Debe ser muy difícil. María suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad. Es difícil, Luisa, pero sabía que no sería fácil. Hice lo que tenía que hacer y ahora solo podemos esperar y ver cómo se desarrollan las cosas. Luisa asintió, ofreciendo una sonrisa alentadora. Estoy aquí para lo que necesites, María. Vamos a superar esto juntas. María sintió un consuelo renovado en las palabras de Luisa. Sabía que no estaba sola y eso hacía toda la diferencia. Juntas, seguirían enfrentando los desafíos que surgieran. Con el paso de los días, la investigación contra Roberto Moreira se profundizó, revelando más detalles sórdidos de sus actividades ilegales. La prensa no daba tregua, y cada nuevo descubrimiento era ampliamente divulgado. Pedro y María continuaban colaborando con las autoridades, decididos a asegurar que se hiciera justicia. En medio de toda esta turbulencia, María comenzó a notar algo extraño. Pequeños incidentes en la mansión, objetos fuera de lugar, puertas que antes estaban cerradas encontradas abiertas, susurros durante la noche. Inicialmente los desestimó, pensando que era solo el estrés de la situación. Pero a medida que los incidentes se volvían más frecuentes, comenzó a sospechar que alguien intentaba intimidarla. Una noche, mientras estaba sola en la cocina, María escuchó pasos ligeros detrás de ella. Se dio vuelta rápidamente, pero no vio a nadie. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Empezaba a asustarse, pero sabía que no podía ceder al miedo. Necesitaba descubrir quién estaba detrás de estos intentos de intimidación. Decidió hablar con Pedro sobre sus sospechas. Se encontraron en la oficina de Clara, donde podían conversar sin ser escuchados. Pedro, creo que alguien está intentando intimidarme. Han estado ocurriendo cosas extrañas en la mansión y estoy comenzando a preocuparme. Pedro frunció el ceño, claramente preocupado. Esto es grave, María. Necesitamos averiguar quién está haciendo esto y por qué. Voy a aumentar la seguridad en la mansión y estaré atento a cualquier actividad sospechosa. María agradeció a Pedro y regresó al trabajo, tratando de concentrarse a pesar del creciente miedo. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar y que enfrentaría más desafíos antes de alcanzar la justicia completa. Pero con Pedro a su lado y la determinación de exponer toda la verdad, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. En los días siguientes, Pedro tomó medidas para garantizar la seguridad de María y de los demás empleados. Instaló cámaras de seguridad y reforzó la vigilancia, esperando disuadir cualquier intento de intimidación.
María, por su parte, continuaba realizando sus funciones con determinación, sabiendo que cada día la acercaba más a su objetivo final. La tensión en la mansión seguía aumentando, pero María y Pedro estaban más decididos que nunca. Sabían que la verdad estaba a punto de ser revelada en su totalidad, y que nada podría detenerlos ahora. Con la seguridad reforzada en la mansión y las investigaciones contra Roberto Moreira en pleno desarrollo, María y Pedro estaban cada vez más cerca de exponer toda la verdad. La tensión alcanzó su punto máximo cuando se anunció que Roberto sería juzgado públicamente. La fecha del juicio se acercaba, y la prensa seguía cubriendo cada detalle del caso. Sin embargo, los incidentes extraños en la mansión no cesaron. En la víspera del juicio, María fue despertada en medio de la noche por un ruido extraño. Se levantó y, con cautela, salió de su habitación para investigar. Las luces del pasillo estaban tenues, creando sombras que danzaban en las paredes. Su corazón latía acelerado mientras descendía las escaleras en dirección a la oficina de Roberto. Al acercarse, vio una luz tenue que emanaba por debajo de la puerta. Apoyándose en la pared, espió por la rendija de la puerta entreabierta. Dentro de la oficina, una figura estaba manipulando documentos con movimientos rápidos y furtivos. María respiró hondo, tratando de mantenerse tranquila, y tomó su teléfono para fotografiar la escena. Mientras tomaba las fotos, la figura pareció percibir su presencia y se dio vuelta bruscamente. María reconoció de inmediato. Era uno de los empleados antiguos de Roberto, alguien en quien él confiaba plenamente. El hombre corrió hacia ella, y María, asustada, gritó pidiendo ayuda. Pedro, que estaba de guardia, escuchó el grito y corrió hacia el lugar. Encontró a María en el suelo, intentando defenderse del atacante. Sin dudarlo, Pedro intervino, derribando al hombre e inmovilizándolo hasta que llegara la seguridad. El agresor fue llevado por los guardias, pero la amenaza que representaba aún flotaba sobre la mansión. «María, ¿estás bien?», preguntó Pedro, ayudándola a levantarse. Sus ojos estaban llenos de preocupación. «Estoy», respondió María, aún temblando, «pero necesitamos tener cuidado. Si él estaba aquí, puede haber otros involucrados. Necesitamos proteger las pruebas y asegurarnos de que Roberto no escape de la justicia». Pedro asintió y juntos reforzaron la seguridad alrededor de las pruebas y de los testimonios que tenían contra Roberto. Sabían que el juicio sería el momento decisivo, y estaban determinados a no dejar que nada lo obstaculizara. El día del juicio, la sala del tribunal estaba llena. La prensa estaba presente en gran número, registrando cada movimiento. Roberto entró esposado, con una expresión de desafío en el rostro. Miró a María y Pedro con desdén, como si estuviera seguro de que lograría deshacerse de las acusaciones. María y Pedro se sentaron juntos, sintiendo el peso del momento. Cuando el juez entró y comenzó el juicio, el abogado de la acusación presentó las pruebas meticulosamente. Las cartas, contratos y testimonios pintaron un cuadro claro de la corrupción y de las fraudes cometidas por Roberto a lo largo de los años. Roberto, en su defensa, intentó desacreditar las pruebas, alegando que habían sido fabricadas por María en un acto de venganza personal. Sin embargo, la solidez de las evidencias y el testimonio de Pedro fueron suficientes para debilitar sus argumentos. Cuando María fue llamada a declarar, se levantó con confianza. Relató con detalle cómo había descubierto los documentos incriminatorios y cómo Roberto había arruinado la vida de su familia. Sus palabras fueron claras y poderosas, conmoviendo a muchos en la sala. El punto culminante del juicio fue cuando Pedro, el propio hijo de Roberto, subió al estrado de los testigos. Con una voz firme, detalló los actos de su padre y el camino que él y María habían recorrido para exponer la verdad.
Pedro miró directamente a Roberto, sin titubear. «Papá, te amaba y te admiraba, pero lo que hiciste estuvo mal. Necesitamos enfrentar las consecuencias de nuestros actos. La justicia debe prevalecer». La sala del tribunal estaba en silencio mientras Pedro hablaba. Roberto, por primera vez, parecía alterado. La defensa de Roberto intentó contraatacar, pero la integridad y las pruebas presentadas por Pedro y María eran innegables. Después de horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto: culpable en todos los cargos. La sentencia fue pronunciada y Roberto fue condenado a una larga pena de prisión. El tribunal estalló en murmullos, con muchos aplaudiendo el coraje de María y Pedro. Clara, que estaba presente, lloraba en silencio. Aunque estaba devastada por la traición de su esposo, había una comprensión silenciosa de que se había hecho justicia. Se acercó a María después del juicio, las dos mujeres mirándose con una nueva comprensión. «María», comenzó Clara, con la voz entrecortada, «siento mucho todo lo que tú y tu familia han pasado. No puedo cambiar el pasado, pero espero que podamos encontrar una manera de seguir adelante». María sintió una ola de alivio y esperanza. «Gracias, señora Clara. También espero que podamos construir algo nuevo a partir de aquí». Con Roberto preso, la mansión de los Moreira entró en un periodo de transición. Clara, con la ayuda de Pedro, comenzó a reestructurar los negocios de la familia, asegurándose de que todo se hiciera de manera justa y honesta. María continuó trabajando en la mansión, ahora con un papel más respetado y valorado. La victoria en el tribunal no solo trajo justicia para María y su familia, sino que también marcó el comienzo de una nueva era para todos los involucrados. María y Pedro, unidos por la lucha por la verdad, sabían que aún había mucho por hacer, pero estaban listos para enfrentar el futuro juntos, con esperanza y determinación. Después del tumultuoso juicio y la condena de Roberto Moreira, la mansión finalmente encontró una nueva sensación de paz. La justicia se había hecho, y todos los involucrados estaban listos para reconstruir sus vidas. La prensa, que durante semanas se había enfocado en la historia de escándalo y corrupción, gradualmente cambió su enfoque hacia otras noticias. María, ahora con una nueva postura y respeto, continuó su trabajo en la mansión. Sus acciones valientes no pasaron desapercibidas y los empleados de la casa la trataban con una admiración renovada. Clara, a pesar del dolor por la traición de su esposo, comenzó a ver a María no como una empleada, sino como una aliada y amiga. En una mañana soleada, Clara llamó a María para una conversación en el jardín de la mansión. Se sentaron bajo la sombra de un árbol antiguo, donde Clara comenzó a hablar con una voz suave pero decidida. «María, he estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido. Quiero que sepas que estoy profundamente arrepentida por lo que tú y tu familia han pasado. No tenía idea de las atrocidades que Roberto había cometido. Has demostrado una fuerza increíble, y quiero hacer lo que pueda para ayudar a corregir los errores del pasado». María se sintió conmovida por las palabras de Clara. «Gracias, señora Clara. Eso significa mucho para mí. Solo quiero asegurarme de que nadie más sufra como mi familia sufrió». Clara sonrió, una sonrisa llena de esperanza. «Y lo haremos juntas. Quiero que me ayudes a reestructurar los negocios de la familia, asegurándonos de que todo se haga de manera ética y justa. ¿Aceptarías trabajar a mi lado como mi asesora?» María se sorprendió con la oferta, pero también estaba profundamente agradecida. «Claro, señora Clara, sería un honor». Con la ayuda de María, Clara comenzó a reformular los negocios de la familia Moreira. Implementaron políticas transparentes, enfocadas en la ética y la justicia. Pedro, con su conocimiento legal, fue fundamental en este proceso, asegurando que todo se hiciera dentro de los límites de la ley.
Mientras tanto, en la mansión, la atmósfera cambió completamente. El miedo y la tensión dieron paso a un ambiente de colaboración y respeto. María y Pedro desarrollaron una amistad sólida, basada en la confianza mutua y en la experiencia compartida. Pedro buscaba frecuentemente el consejo de María, valorando su perspectiva única. Un día, mientras trabajaban juntos en algunos documentos, Pedro miró a María con una expresión seria. «María, he estado pensando mucho en lo que ocurrió. Sé que dijimos que haríamos justicia, y lo logramos. Pero eso no significa que nuestro viaje termine aquí». María asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de Pedro. «Tienes razón. Necesitamos continuar luchando por la justicia y la verdad, incluso cuando eso signifique enfrentar desafíos difíciles». Con el paso de los meses, Clara, Pedro y María trabajaron incansablemente para reparar los daños causados por Roberto. Establecieron un fondo para ayudar a las víctimas de las estafas de Roberto, ofreciendo apoyo financiero y emocional. María, con su conocimiento y experiencia, lideró muchos de estos esfuerzos, asegurando que las personas fueran realmente ayudadas. La comunidad local comenzó a notar los cambios positivos. La familia Moreira, antes asociada con escándalos, ahora era vista como un símbolo de redención y justicia. Clara, antes aislada socialmente, comenzó a involucrarse en trabajos comunitarios, siempre acompañada por María. Una tarde, mientras María caminaba por el jardín, se encontró con Luisa, que estaba emocionada con las últimas noticias. «María, ¿has oído? La comunidad está organizando un evento en tu honor para reconocer todo lo que has hecho. Es increíble cómo han cambiado las cosas». María sonrió, sintiendo una profunda satisfacción. «No lo hice sola, Luisa. Conté con la ayuda de Pedro, la señora Clara y de todos ustedes. Juntos logramos hacer la diferencia». El evento comunitario fue un éxito. Clara, Pedro y María fueron recibidos con aplausos y palabras de gratitud. María hizo un emotivo discurso, agradeciendo a todos por el apoyo y reafirmando su compromiso con la justicia y la verdad. Al final del evento, Clara se acercó a María y Pedro, mirándolos con orgullo. «Esto es solo el comienzo. Hay mucho más por hacer, pero sé que, juntos, podemos enfrentar cualquier cosa». Pedro, con una sonrisa confiada, asintió. «Tienes razón, mamá. Tenemos un largo camino por delante, pero estamos listos para ello». María sintió una ola de gratitud y determinación. Sabía que, a pesar de los desafíos, había encontrado una nueva familia y un nuevo propósito. Con Pedro y Clara a su lado, estaba lista para enfrentar cualquier cosa. Los meses pasaron, y la mansión de los Moreira se convirtió en un símbolo de resiliencia y renovación. María, ahora una figura central en la vida de la familia, continuaba trabajando arduamente, siempre con un enfoque claro en la justicia y la verdad. Así, en medio de desafíos y triunfos, María, Pedro y Clara construyeron un nuevo legado, un legado basado en la honestidad, la integridad y, sobre todo, en el coraje de enfrentar la verdad, sin importar cuán difícil sea. Juntos demostraron que incluso en las circunstancias más oscuras, la justicia y la bondad siempre prevalecen. El tiempo pasó y la transformación en la mansión de los Moreira se convirtió en un ejemplo de redención e integridad. María, Pedro y Clara continuaron con sus vidas, ahora guiados por un nuevo propósito y una misión compartida de hacer el bien y promover la justicia. El fondo de apoyo creado para las víctimas de las estafas de Roberto Moreira recibió reconocimiento por su impacto positivo en la comunidad. Ayudó a cientos de personas a reconstruir sus vidas y recuperarse de las consecuencias de las acciones de Roberto. María, en particular, se convirtió en una figura prominente en este trabajo,
Sus experiencias personales la convirtieron en una defensora apasionada de los derechos de los vulnerables. Clara, con el corazón sanado por el dolor y la redención, se dedicó a causas sociales. Comenzó a organizar eventos para recaudar fondos y promover la concienciación sobre la importancia de la transparencia y la ética en los negocios. Su reputación se reconstruyó lentamente y empezó a ser respetada por su valentía y resiliencia. Pedro, ahora un abogado renombrado, continuó trabajando con María y Clara en varias iniciativas de justicia social. Se convirtió en un defensor de los derechos de las víctimas y frecuentemente hablaba en eventos y conferencias sobre la importancia de luchar por la verdad, sin importar las consecuencias. En una mañana tranquila, María estaba revisando documentos en la oficina de la mansión cuando Pedro entró, cargando un sobre. «María, tenemos una noticia interesante. El gobierno está considerando un premio para reconocer organizaciones e individuos que han hecho contribuciones significativas a la justicia y al bienestar comunitario». María miró a Pedro con curiosidad. «¿Y qué tiene eso que ver con nosotros?». Pedro sonrió, entregándole el sobre. «Ustedes y Clara fueron nominados para recibir un premio por su trabajo con el Fondo de Apoyo y por la transformación que trajeron a la comunidad. Creo que es un reconocimiento más que merecido». María abrió el sobre y leyó la carta con una sonrisa emocionada. «Esto es increíble, Pedro. No solo estamos marcando la diferencia, sino que también estamos siendo reconocidos por ello. Nunca pensé que nuestras acciones serían tan impactantes». La ceremonia de premiación fue un evento grandioso. María, Clara y Pedro asistieron juntos, vestidos con elegancia y orgullo. Al recibir el premio, María dio un discurso sincero, expresando su gratitud a todos los que habían estado a su lado y destacando la importancia de luchar por la verdad y la justicia. «Recibir este premio es un honor inmenso», dijo María a la audiencia. «Pero el verdadero premio es ver las vidas que hemos tocado y los cambios que hemos logrado. Este trabajo es un testimonio de que la verdad y la justicia son fuerzas poderosas, capaces de transformar el mundo para mejor». El discurso de María fue aplaudido de pie, y los tres fueron recibidos con una ola de apoyo y admiración. La premiación no solo consolidó su legado, sino que también sirvió como un recordatorio de que, incluso en las situaciones más oscuras, es posible encontrar luz y hacer el bien. Después de la ceremonia, María, Pedro y Clara se reunieron en el jardín de la mansión, reflexionando sobre el viaje que habían recorrido. Clara estaba emocionada, con lágrimas de gratitud en los ojos. «Nunca pensé que podríamos llegar tan lejos», dijo Clara. «Fue un viaje difícil, pero al mirar todo lo que hemos logrado, me siento profundamente orgullosa». Pedro, con una mirada de satisfacción, asintió. «Sí, logramos superar muchos desafíos, y lo que más me enorgullece es que lo hicimos juntos. El coraje de María y la fuerza de todos nosotros nos llevaron a donde estamos hoy». María miró a Pedro y Clara con una sonrisa de esperanza. «Nuestra jornada no termina aquí. Siempre hay más que hacer, más vidas que ayudar, más verdades que revelar. Lo importante es que sigamos luchando por la justicia y haciendo la diferencia, no importa lo que pase». Con esto, el trío se abrazó, consciente de que el trabajo que habían comenzado estaba lejos de terminar, pero agradecidos por el impacto que ya habían causado. La mansión, ahora un símbolo de resiliencia y redención, continuó prosperando, reflejando el compromiso inquebrantable de María, Pedro y Clara con la verdad y la justicia. El legado de María y su familia no solo era sobre la justicia que habían buscado, sino sobre la inspiración que habían dejado para otros. Ellos demostraron que, incluso frente a las mayores adversidades,
el coraje y la determinación pueden transformar vidas y crear un impacto duradero. Y así, con el corazón lleno de esperanza y la determinación renovada, estaban listos para enfrentar el futuro, seguros de que estaban construyendo un mundo más justo y mejor para todos.